Estamos poquitos hoy. ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? Bueno, hoy es la última clase que tenemos de micro. Acuérdense que hoy vamos a ver lo que son diarreas y enfermedad de transmisión sexual. Yo les voy a dar este tema, se lo voy a dejar grabado para que lo tengan después, bueno, como hacemos siempre. Y la semana que viene rendirían este mismo día el segundo parcial de microbiología. Y después los que tengan que recuperar, te les paso las listas y ahí ya como hice con fármaco, y ahí ya eh, coordinamos cuando rinde, que sería la semana que viene, a fin de la semana que viene o principio de la otra. Ya después buscamos una fecha con los chicos que tengan que recuperar. Bueno, vamos a empezar. ¿Cómo va a ser el sistema? Como que voy a hacer, yo les voy a ir explicando. Explico y después les hago un resumen para que les quede del tema que les expliqué. Explico, resumen, bueno, cualquier cosa me van frenando y me van preguntando. Vamos a empezar con con la unidad de diarreas. Te voy a explicar un poquito lo que es diarrea, y bueno, y después les voy a ir haciendo el resumen. Primero, diarrea, lo que quiero que sepan, ¿sí? Cuando uno habla de diarrea, saber primero diagnosticar cuándo es una diarrea, o sea, cómo nosotros damos cuenta de que una persona está con diarrea, o no, que no es lo mismo que diga que tiene alguna deposición líquida, ¿sí? Para que haya diarrea tiene que aumentar la frecuencia, o sea, tiene que ir más veces, tiene que aumentar la fluidez, o sea, que sea más líquido, y el volumen, la cantidad. Entonces, de esa manera uno puede determinar, cuando aumenta la frecuencia, fluidez y volumen de las heces, ahí uno puede determinar que estamos en presencia de una diarrea. Dentro de las diarreas hay dos tipos de diarreas que necesito que diferencien bien. Y después las vamos a ver con dos tipos de ejemplos de diarreas. Una son las diarreas líquidas. Las diarreas líquidas son las diarreas que se elimina líquido, que son por ahí las diarreas más comunes, que por ahí en algún momento han comido algo, le ha caído mal, y bueno, al empezar han tenido diarrea líquida. Lo que comían o lo que tomaban, lo eliminaban, ¿sí? Esas son los tipos de diarreas más características. La principal que vamos a ver, que está dentro de las diarreas líquidas, pero lleva un contexto más importante porque genera una gran desequilibrio, que no enseguida vamos a ver, es el cólera. ¿Sí? ¿Qué es lo que uno generalmente tiene que controlar, ya que hablamos de estas diarreas líquidas, que lo vamos a ver enseguida? ¿Qué pasa? Al perder líquidos pierde electrolito. Entonces el paciente, ¿qué pasa? Lo primero que puede pasar es deshidratarse. Entonces nosotros lo que tenemos que controlar es que el paciente no se deshidrate. Y la diarrea generalmente no hay que cortarla. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de defensa. Está eliminando el microorganismo que lo está produciendo la diarrea. Entonces, mientras el paciente se pueda mantener compensado, se va esperando, ¿sí? Hasta que la diarrea se autolimite, dentro de las líquidas. Eh, y después tenemos, siempre teniendo en cuenta, otra de las cosas que le quería decir, ya esto lo vamos a repetir, es que hay pacientes que son más susceptibles a deshidratarse más fácilmente que otros, como por ejemplo ¿quién? Los niños y los ancianos. Por eso en esos pacientes hay que tener cuidado con las diarreas. Se descompensan más fácilmente. Líquidas. Y después tenemos otro grupo, que son las disentéricas. Y cuando yo hablo de disentéricas, me refiero a diarreas que lo que van a producir es pérdida de moco, pus y sangre. ¿Por qué? Porque acá el microorganismo no va a quedar en el intestino y va a afectar la mucosa del intestino, ya sea aumentando la absorción o disminuyendo la reabsorción. ¿Qué quiere decir? Aumenta que salga más líquido al intestino o hace que no se absorba tanto líquido, entonces va a producir heces líquidas. En cambio, la mucopidosanguinolenta o diarrea disentérica, el microorganismo invade y pasa a sangre, y ahí va a producir el moco con pus y sangre. Y al pasar a sangre va a producir una bacteremia y puede producir otras complicaciones. Una de las que nosotros tenemos que tener siempre presente dentro de las diarreas mucopiosanguinolentas es el síndrome urémico hemolítico. Entonces, las dos primeras diarreas que nosotros vamos a hablar va a ser el cólera y el síndrome urémico hemolítico. Y después vamos a hablar de otras. Entonces, acuérdense la diferencia, que dentro de la clasificación tenemos las diarreas líquidas y las diarreas disentéricas. Líquida, líquido, disentérica, moco, pus y sangre. Una invade la mucosa y la otra no. La otra afecta la permeabilidad de la mucosa. Eso sería la clasificación. Ahora lo que yo les voy a explicar un poquitito es lo que sería, se entiende bien entonces lo que es la clasificación. Tenemos las diarreas que son líquidas y las diarreas que son disentéricas. Yo les voy a explicar ahora un poquitito lo que es, buenísimo, lo que es el cólera y el síndrome urémico hemolítico. Vamos a empezar por cólera, después por síndrome urémico hemolítico, después hago un cuadro comparándolos para que se lo vean bien. El cólera es una enfermedad producida por una bacteria que se llama Vibrio cholerae. ¿Cómo se transmite el cólera? El cólera se transmite a través de los alimentos y agua contaminada, pero principalmente el agua contaminada. Por eso, un foco de mucha transmisión de cólera es en los lugares donde no hay agua potable.
¿sí? Entonces, ahí hay que tener cuidado porque si el agua no está potable puede transmitir el vibrón, ¿sí? Cólera, y de esa manera nosotros no podemos llegar a agarrar la enfermedad. ¿Qué es lo que hace? ¿O cómo actúa el cólera? El cólera lo que va a hacer, va a liberar una toxina que va a actuar en la permeabilidad del intestino y va a hacer que se elimine mucho sodio, cloruro de sodio, y con eso el agua. O sea, lo que va a hacer es que del intestino hacia la luz intestinal se secrete agua. ¿Mm? Entonces, toda esa agua se va a ir eliminando, o sea, y el paciente va a empezar a deshidratarse. ¿Qué característica tiene? Que esta alteración del intestino tiene dos características. Una, que cuando se frena vuelve a la normalidad, o sea, no hay una destrucción, sino hay una alteración de la permeabilidad, que después deja de alterarse y ya funciona normalmente, no se produce un daño de la mucosa que lleva tiempo en reparar, primero. ¿Sí? Y segundo, que la pérdida de líquido es muy importante en poco tiempo. Por lo tanto, el paciente tiende a deshidratarse rápido. Y ahí está el riesgo del cólera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo primero que vamos a tener es diarrea líquida. Después, ¿qué vamos a tener? La deshidratación. Después de la deshidratación, que vienen los calambres. Y después de los calambres viene, sí, la deshidratación, no solo a nivel del líquido de los vasos, sino deshidratación celular, alteración temporoespacial, y después puede llegar hasta la muerte. ¿Sí? Si uno no lo detecta, porque estos son horas que van pasando. Y ustedes piensen que si estamos hablando en pacientes que no tienen agua potable, por ahí están en lugares en donde no tienen tanta accesibilidad ni tanto vehículo para ir a la salud, y por ahí se puede empeorar el cuadro. Realmente tiende a haber brotes. Ahora está mucho más controlado el cólera. Hace unos cuantos años hubo brotes en donde había que controlar, y qué se le decía a la gente como prevención contra el cólera. Se le enseñaba, o se hacían campañas de cómo potabilizar el agua. Entonces, fíjense, de esa manera, si potabilizamos el agua, evitamos la transmisión. ¿Cómo se diagnostica el cólera? Clínicamente por esa diarrea abundante, pero lo que se hace es se toma una muestra de esa diarrea, o sea, se hace un coprocultivo, una muestra de la materia fecal, y se analiza en un laboratorio y se ve que está el virón cholerae. ¿Qué tratamiento lleva? Reposo, mucho líquido, ¿sí? Y reposición de electrolitos. O sea, compensar al paciente hasta que se autolimite esa diarrea y el vibrón se elimine. ¿Y cómo lo prevengo? ¿Sí? Consumiendo agua potable, lavando bien las verduras, ¿sí? Porque por ahí esa agua se lavó con agua que no era potable y ensuciamos la verdura, estamos la misma y demás. Entonces, eso es lo que sería el cólera, por un lado, que son las patologías que por ahí podemos llegar a encontrarnos. La otra patología que es muy importante, y últimamente por ahí no se ven tantos casos, pero se ven casos, ¿sí? Estoy siempre hablando de Mendoza, es el síndrome urémico hemolítico. El síndrome urémico hemolítico es otro tipo de diarrea, ¿y quién la produce? Acaba de ser producida por una Escherichia coli, un tipo de Escherichia coli que se llama enterohemorrágica. Va a ingresar, ¿sí? O sea, ¿cómo se transmite primero? Vamos por orden, así los voy ubicando. ¿Cómo se transmite? O sea, ¿cómo podemos adquirir este Escherichia coli? Generalmente las carnes vacunas mal cocidas, o sea, la carne tiene el intestino, tiene la bacteria, entonces uno come esa carne mal cocida y por ahí se puede agarrar la Escherichia coli enterohemorrágica. También puede ser con agua contaminada, donde esté ese de que haya tenido la vaca y esté todo contaminado, también la podemos llegar a agarrar. Pero muchas veces por la carne, por eso vienen, por ahí mucho se dice cuando los niños son menores de 5 años, de evitar las hamburguesas, y si uno le va a dar una hamburguesa que esté bien cocida, que sea uno que la cocine y no ir a McDonald's y demás. Bueno, eh, ¿cuál es el tema? Que esté bien cocida la carne. ¿Por qué en menores de 5 años? Porque generalmente en menores de 5 años y mayores de 65 tiende a producir los mayores efectos este tipo de diarrea. ¿Y cuál es? Que invade la mucosa, al invadir la mucosa va a producir moco, pus y sangre, pasa sangre, va al riñón, se ubica en el riñón, produce un daño renal y destruye los glóbulos rojos. Por eso se llama síndrome urémico hemolítico. Urémico, porque se viene de uremia. La uremia es el producto que se elimina, ¿sí? Por el riñón. Si el riñón no está funcionando porque está la bacteria, hay un aumento de uremia en sangre. Y esa uremia puede producir, en casos más agudos, una encefalopatía urémica, alteración a nivel del encéfalo. Y hemolítico porque destruye los glóbulos rojos, produce una hemólisis por una anemia severa. El paciente, en este caso, tengan en cuenta que son niños, muchas veces termina con diálisis. Dializado, y bueno, después puede recuperarse, ¿sí? Pero
muchas veces para hacer el tratamiento hay que dializarlo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Tomamos una muestra de materia fecal y hacemos un coprocultivo. Y después se le hace un test específico, que es un test para determinar la toxina O157, que ahí en el laboratorio determinar si el síndrome urémico hemolítico o no. ¿Sí? Porque este lleva una gravedad, ¿sí? Empieza con la diarrea, después sigue con los vómitos, después sigue con el déficit renal, después puede tener alteraciones cerebrales, fallo cardíaco, muerte y la muerte, ¿sí? Entonces, tener cuidado. ¿A qué voy? Si es una diarrea líquida, lo pasa, a ver, pongamos por ejemplo, si estamos hablando de una persona, póngale alguno de ustedes, tiene una diarrea líquida, mientras se pone a hidratar, toma el líquido, esperan a que se autolimite. Si es una diarrea mucopiosanguinolenta, por ahí les conviene ir, consultar, ver cuál es, ¿por qué? Porque si ya produjo sangre es porque pasó a sangre, si ya eliminó sangre por el intestino. Entonces van a tener que utilizar muchas veces un antibiótico para curarla. Entonces no solamente ahí hay que esperar que se autolimite, ahí van a necesitar un antibiótico. Entonces conviene consultar. Si es un niño pequeño y tiene una diarrea líquida, hay que ver que no se deshidrate. Muchas veces por ahí hay que darle o hay que ponerle un suero para que se hidrate porque los niños se tienden a deshidratar más rápido. A ver, no estamos hablando de un niño por ahí, pero por ejemplo, piensen en un lactante que solamente toma la teta, por ahí no le alcanza. Y si es un niño y tiene moco, pus y sangre, ahí sí, corriendo al laboratorio del lugar más cercano para que le tomen una muestra, la analicen y les digan sí o no, después de un tiempo, si es un síndrome urémico hemolítico o no. Si no es, se puede hacer un antibiótico y controlar. Y si es, se tiene que empezar un tratamiento específico rápido para evitar esas complicaciones. Entonces, tengan la diferencia entre lo que es una diarrea líquida y una diarrea sanguinolenta. Si están con una diarrea líquida, ¿sí? ¿Por qué digo la compensación? Y piensen que, por ejemplo, puede ser un cólera, pónganle. Toman líquido, pero pierden más de lo que toman, se empiezan a deshidratar, entonces ahí sí tienen que consultar. Por eso uno tiene que controlar que el paciente esté hidratado. Entre el paciente esté hidratado, una diarrea líquida, se puede ir controlando. Ese sería el límite, controlar que no se deshidrate, que no pierde mucho electrolito y se deshidrate. Y en una diarrea disentérica sí tienen que consultar porque hay que ver qué tratamiento específico por ahí hay que hacer. Eso sería más o menos la diferencia. Y después podemos encontrar otro tipo de diarreas, que pueden ser, por ejemplo, hay dos tipos de diarreas líquidas que son muy comunes. Una que es la salmonelosis, que se llama. ¿Qué es la salmonelosis? Salmonelosis, perdón. Es una diarrea producida por la salmonella enteritis. Y es la diarrea que la salmonella está en el huevo del corral. ¿Cómo se produce esta diarrea? Todas las comidas que uno haga con huevo, generalmente que son caseras, si uno no mantiene la cadena de frío, le permite a esa bacteria, que puede estar en el huevo, crecer. ¿Qué quiere decir? Yo hago la mayonesa casera, pónganla en mi casa, le digo las cosas más comunes, si va a armar una fiesta, ¿sí? De 15 o lo que sea, en la familia, mayonesa casera, uno tiende a hacer, ¿sí? Si esa mayonesa casera yo no la pongo en la heladera, ¿por qué en la heladera? Porque en la heladera, ¿qué función cumple la heladera? ¿Sí? Inhibe el crecimiento bacteriano por el frío, y el freezer más, por eso duró más tiempo la comida en la heladera, porque no se descomponen por los microorganismos. Entonces, no deja que crezcan las bacterias. Entonces yo la sirvo, pues fenómeno. Si yo la dejé a temperatura ambiente y justo fue un día de calor, va a crecer más cantidad de bacterias. Entonces, cuando uno lo ingiera, va a ingerir esa bacteria. Por ahí, de los que comimos, 3 la ingirieron y los demás no, depende de dónde esté y cuánto haya crecido. Al ingresar pasa al intestino, ahí irrita el intestino y produce un tipo de diarrea líquida, que tiende a durar 2 a 5 días, que se asocia con dolor abdominal, cólicos y a veces náusea y vómito, y se tiende a autolimitar de 2 a 5 días. Lo que tengo que hacer es hidratarme. Muy común eso cuando fueron a un lugar y carne a la olla, no sé, se prepararon comidas, qué sé yo, cayeron mal y que tengan que ver con base de huevo, perdón, no, carne a la olla es de otro tipo. Pero me refiero a que sean fiestas, lugares y se ponen 50 personas y 15 quedaron después con diarrea. Bueno, puede haber pasado algo así. En una cadena de frío donde hubo un sobrecrecimiento bacteriano. ¿Cuál es la más común de esta? La salmonela. Y después tienen otra, que es el Staphylococcus aureus a través de una enterotoxina, que es el que tiende a producir una diarrea de tipo muy aguda y de rápida recuperación. Que es así, por ejemplo, pueden ser a veces esas carne a la olla o algo que uno comió, que ingirió la bacteria, la toxina de la bacteria,
se empezó a sentir mal, puede comer a la hora o menos, y empezó con diarrea, póngale, y al otro día ya estaba fenómeno, se le pasó todo. Tiende a aparecer rápido, menos de 1 a 7 horas, y tiende a desaparecer rápido en menos de 24 horas. Esas diarrea aguda que alguna vez le tienen que haber pasado, bueno, esas son producidas por una bacteria que es el Staphylococcus aureus. Tanto la salmonella como el aureus son diarreas de tipo líquida. ¿Qué tengo que hacer? Hidratarme, ¿sí? Por eso van a ver muchas veces que se toma cuando uno está por ahí malo con diarrea, no solo agua, sino los Gatorade, o Gatorade, o Powerade, ¿por qué? Porque acuérdense que uno cuando tiene mucha diarrea no solo pierde líquidos, sino pierde electrolitos, ¿sí? Entonces es mejor un Powerade, póngale una bebida que tenga los iones que agua sola. Pues el agua también nos va a hidratar, pero los iones no nos vamos a recuperar. Entonces conviene por ahí tomar algo que también tenga iones. Por eso, muchas veces cuando uno tiene una cierta hidratación, le da lo que se llama las sales hidratantes, que no solamente tienen líquidos, sino tienen electrolitos, para recuperar esos electrolitos que se perdieron. Y después hay otros dos tipos de diarrea que pueden ser disentéricas, se las agrego, pero no son por ahí comunes. Una que se llama la fiebre tifoidea, que es producida por otro tipo de salmonela, pero esta es la salmonela tifi. Y va a producir la bacteria una diarrea de tipo disentérica, que muchas veces se asocia a la que llaman a veces diarrea del viajero, cuando uno viaja. ¿Qué es lo que hay que hacer esto? Hay que analizarla, y hay que tomar un antibiótico, generalmente se toman las quinolonas y ciprofloxacina para curarla. Esta disentérica lleva antibiótico. Y la otra también puede ser la shigella, que es más común en niños pequeños, menores de 5 años, o sea, en la que uno tiene que diagnosticar o hacer el diagnóstico diferencial con el síndrome urémico hemolítico, que tiende a producir una diarrea de tipo disentérica con dolor abdominal, igual que la otra, pero no lleva a producir la afectación a nivel renal, que se hace también un tratamiento antibiótico, después de haberla analizado. Tengan en cuenta siempre, salvo a veces algún tipo de diarrea líquida, pero es muy raro, ¿sí? Las diarreas disentéricas también se acompañan de otro efecto, que ¿cuál es? Cuando pasa el microorganismo a sangre, ¿qué es lo que activa? Que de tanto hemos visto y venimos viendo todas las enfermedades, la fiebre. Entonces las diarreas disentéricas tienden a tener también fiebre, no así las diarreas líquidas. Esto sería como un pantallazo. ¿Qué es lo que me interesa más? Que se aprendan bien el síndrome urémico hemolítico y el cólera. Y las otras tener una idea. Yo les voy a ir haciendo de esto un cuadradito, así como en cuadros, para que les vaya quedando. Y les voy a poner lo que me interesa que sepan. ¿De esto me quieren preguntar algo? Si no, les voy haciendo el resumen, cualquier cosa me dicen también. Nos vamos bien. Bueno, haciendo el resumen, cualquier cosa me preguntan. Bueno. Diarreas. La definición, ¿qué dijimos? Que tiene que haber un aumento en la fluidez, ¿sí? En las volumen, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y en el frecuencia, fluidez, volumen y frecuencia de qué, de las heces. Heces. Esa sería la definición. La clasificación, le dije que podían ser diarreas líquidas. Y acá van a ver que la diarrea líquida se divide en tres. Que todo es lo mismo, pero una que se llama secretora, otra que se llama mal absortiva y otra que se llama osmótica. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes tienen el intestino, ¿sí? La luz intestinal. Secretora, ¿qué quiere decir? Que secreta agua hacia la luz. Como por ejemplo, ¿cuál? La del cólera. Mal absortiva, ¿qué quiere decir? Que acuérdense que cuando uno digiere, ¿qué pasa? Cuando uno elimina materia fecal, la digiere más seca, no como el líquido que viene. ¿Por qué? Porque ese líquido se absorbe. Mal absortiva, ¿qué quiere decir? Que no permite que se absorba. O sea, también queda una que lo elimina, otra que no permite que se absorba. Y el osmótico es que genera una presión en el intestino para que se elimine agua. ¿Sí? No directamente acá con el cloro y el sodio, sino a través de una presión que genera. Eso es lo que se llaman las osmóticas. O sea, esta atrae.
Esta elimina directamente el líquido. Esta atrae el líquido al intestino y esta no permite que el líquido salga del intestino. Y ahí tienen los tres tipos. La que atrae, la que elimina y la que no permite que se salga del intestino. Que son las tres que tenemos ahí. Y después tenemos la disentérica. Las diarreas disentéricas. Acá está. Disentéricas. Y las disentéricas son las que se asocian con la pérdida de moco, pus y sangre. Que también la pueden llegar a nombrar como muco, pío, sanguinolenta. ¿Sí? Entonces, eso es lo que sería la clasificación de diarreas. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Yo ahora lo que les voy a dar es, vamos a hacer un cuadrito primero del cólera y el síndrome urémico hemolítico de lo que hemos hablado. Desde su etiología hasta la prevención. Entonces tenemos el cólera. Después tenemos el síndrome urémico hemolítico, ¿sí? Que se pone con esas siglas. Síndrome urémico hemolítico. Ahora. Primero, la etiología, o sea, ¿quién los produce? El cólera dijimos que era el vibrio. Se escribe cholerae, o se puede decir el vibrión cholerae y demás. Y el síndrome urémico hemolítico es la Escherichia coli entero hemorrágica. ¿Sí? Después, ¿cómo se transmite? O sea, ¿cuál es la transmisión? ¿Sí? El cólera, ¿cómo se va a transmitir? A través del, dijimos, de los alimentos y agua contaminada. Y el síndrome urémico hemolítico a través del agua contaminada también, pero principalmente a través de las carnes crudas de origen vacuno, ¿sí? De la vaca. ¿Cuál es la patogenia? O sea, ¿cómo se produce? Acá hay una enterotoxina que afecta la permeabilidad, ¿sí? Que afecta la permeabilidad del intestino. Por lo tanto, lo que no va a absorber, no absorbe sodio. Si no absorbe sodio, ¿qué pasa? ¿Qué se iba con el sodio? El agua. Cloruro de sodio, la sal. Voy a traer el agua. Y acá se produce una toxina en el intestino, produce una toxina que va a pasar a sangre. ¿Y de sangre a dónde va a ir? Al riñón. ¿Y en el riñón qué es lo que va a producir? Va a producir una afectación y va a destrucción de los glóbulos rojos. ¿Sí? Eso sería la patogenia. ¿Cuál es la clínica? O sea, ¿qué síntomas va a tener el paciente? Acá es diarrea, que se llama como agua de arroz, bien líquida, como de agua de arroz. Después de esa diarrea, ¿qué va a pasar? La deshidratación. Después pueden venir los calambres. Después puede venir la muerte, ¿sí? Y si estamos hablando de... Acá va a ser una diarrea, pero ¿qué tipo? Disentérica, como hemos hablado, disentérica. Después, ¿qué va a tener de la diarrea disentérica? Va a tener los vómitos, va a tener dolor abdominal. Ahora viene algo muy importante que empieza a aparecer, la oliguria. ¿Qué es la oliguria? Que orina menos. Entonces ahí ya me tiene que llamar la atención porque ¿qué viene después? La falla renal. Y después puede venir, como último caso, la muerte. O sea, no es que sea todo. ¿Sí? Si se va complicando, cada vez más puede ir teniendo más complicaciones hasta como la muerte está generalmente en los casos más graves, en menores de 5 años o en mayores de 65 años. ¿Sí? La gente que tiene mayor
compromiso, más fácil de deshidratación, en esos tienden a producir cuadros más graves. ¿Cómo lo diagnostico? De acá saco la línea, coprocultivo para los dos. Acá hay una toxina que se llama O157. ¿Sí? ¿Cuál es el tratamiento? En el síndrome urémico hemolítico, antibióticos y diálisis. ¿Sí? O sea, ya un tratamiento más complejo. Y acá es reposición de agua y electrolitos. ¿Sí? ¿Cómo lo prevengo? ¿Cuál sería la prevención? No sé si se alcanza a ver. ¿Qué dijimos acá? Potabilizar el agua, por ejemplo, y acá ¿qué? Cocción de las carnes vacunas. O sea, cocinar bien la hamburguesa. Ahí tienen dos ejemplos de prevención en base a la transmisión. Siempre fíjense la transmisión y ahí sacan la prevención. Entonces acá tienen dos cuadros que son los por ahí comunes aquí en el sentido, son los cuadros más allá, o sea, los más comunes son por ahí la que vamos a ver ahora, que es la de la salmonela y demás, en diarreas. ¿Sí? No es que sean los más comunes, pero son los que más uno le tiene que llamar la atención porque son los más graves que nosotros podemos tener. Descartemos lo grave y si no es grave, uno se queda más tranquilo. Por eso, tener en cuenta estos dos cuadros que son importantes, tanto el síndrome urémico hemolítico como el cólera. ¿Sí? Ahora vamos a ver si me pusieron, ¿no? La de la osmótica, que ahí me preguntan, lo que va a hacer es generar presión hacia la luz, o sea, atrae al líquido. Acuérdense ustedes, por ejemplo, cuando hablan de la presión oncótica en la sangre, ¿qué quiere decir? Nosotros tenemos proteínas en la sangre. Esas proteínas mantienen una determinada presión para que el líquido quede dentro del vaso, ¿sí? Del vaso sanguíneo. Cuando una persona tiene, por ejemplo, una desnutrición, que no se alimenta bien y no tiene buenas proteínas, o tiene una pérdida proteica por una falla renal, o lo que sea, no tiene proteínas determinadas en sangre, tiene una hipoproteinemia, ¿qué pasa? Ya no tiene esa presión, entonces ¿qué tiende a tener esa paciente? Edemas por todos lados, edema de líquido. Genera edema, ¿por qué? Porque sale del vaso el líquido hacia el intersticio y genera edemas. Acá es lo mismo. El intestino, ¿sí? Acá lo que va a generar, a veces la bacteria genera como una presión para atraer el líquido. ¿Sí? Y de esa manera se elimina. Eso es lo que sería, es una atracción, una presión para atraer el líquido hacia la luz del intestino y poder eliminarlo. ¿De esto quieren preguntar algo? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Lo pasamos, ahora le hago el cuadrito de las otras diarreas. Voy a hacer todas juntas porque son más cortitas. Que termine de borrar. Hasta. Bueno. Bueno, y las otras que yo les dije eran acá tengo el marcador. La fiebre tifoidea, la shigella, la salmonelosis, y la otra era producida por el Staphylococcus aureus. Acá ya más o menos le estoy poniendo la etiología. Entonces, si a mí me dicen etiología, la fiebre tifoidea es por la salmonella tifi. La shigella es por la shigella. La salmonelosis es por la salmonella enteritis. Y el estafilococo áureo por el estafilococcus aureus. ¿Sí? La transmisión de todas estas, ¿sí? Va a ser fecal oral. ¿Sí? A través también de los alimentos y la comida, ¿sí? ¿Qué clínicas generalmente van a tener? Y acuérdense, si son disentéricas, que ahora vamos a ver que estas producen una diarrea tipo disentérica, estas dos, va a tener fiebre, dolor abdominal,
¿sí? Y se puede asociar a veces también de cefalea. Estas que son líquidas, las Salmonella y el aureus, que ahora lo que vamos a ver, estas generalmente pueden producir dolores tipo cólicos, ¿sí? Retorcijones, pueden producir a veces náuseas, pero nunca van a producir la fiebre. La diarrea, el tipo de diarrea, estas dos, como dijimos, van a ser disentéricas. Y estas dos que van a ser líquidas. El diagnóstico es el mismo siempre para todas, que es el coprocultivo. ¿Sí? Y el tratamiento, esto como para que tengan una idea, antibióticos en estas, y en las otras, ¿qué era? Reposición de líquido. ¿Sí? La primera se tiende a autolimitar en 2 a 5 días y esta en 24 horas. ¿Sí? O sea, se frenan solas 2 a 5 días y esta en 24 horas. Son como para que tengan idea que hay otro tipo. Y acuérdense que esta eran menores de 5 años. ¿Sí? Por eso esta era la que había que tener controlada con el tema del síndrome urémico hemolítico. Entonces acá les puse dos más de tipo disentérica, dos más de tipo líquida para que vean. ¿Sí? Las disentéricas siempre se asocian con fiebre, siempre hay que hacer tratamiento antibiótico. Las otras reponer agua y electrolitos y no se asocian con fiebre. ¿Sí? Para que más o menos, ¿por qué? Porque se tienden a autolimitar. Estas, si no hacemos tratamiento antibiótico, las disentéricas no se autolimitan. Eso es el concepto que yo necesito que sepan de diarrea. Conoce bien síndrome urémico hemolítico y el, ¿cómo se llama? Y el cólera, y estos tengan así, si ven, si estudian lo que yo le acabo de poner en los cuadritos, suficiente. Eso, más de eso no les voy a preguntar. Eso es lo que sería de diarreas. Esperen, si tienen alguna consulta o duda, pregunten. Yo mientras voy borrando el pizarro. Bueno. El otro tema que nos toca ver es las enfermedades de transmisión sexual. ¿Sí? Dentro de enfermedades de transmisión sexual, repasemos, tenemos el HIV, ya lo hemos visto, tenemos la hepatitis B, algo lo hemos visto, tenemos por ejemplo las maladillas, tenemos el HPV, que también algo hemos visto, tenemos, ¿qué otra más que se me está escapando? El infogranuloma venéreo. ¿Cuál vamos? Y después tenemos las que son la gonorrea, que ahora se llaman como uretritis, y la sífilis, y la tricomona. Esas tres son las que vamos a ver ahora. O sea, vamos a ver uretritis y sífilis, yo se las voy a explicar a los dos y les voy a hacer un cuadrito, como hice con cólera y síndrome urémico hemolítico, comparándolas. Y después vamos a hablar de lo que son la vulvovaginitis, y ahí vamos a hablar de la tricomona, que es otro, es un parásito que produce enfermedad de transmisión sexual a nivel vulvovaginal. Vamos a hablar de eso. Eso contaría este segundo capítulo de enfermedad de transmisión sexual, la última unidad que nos toca ver. Vamos a empezar con uretritis. Antes había una enfermedad que se llamaba la gonorrea. La persona está con gonorrea. Hoy por hoy se le cambió el nombre uretritis, ¿por qué? Porque la gonorrea produce uretritis, la inflamación de la uretra, pero hay otro microorganismo que también la produce, ¿sí? Que se vio que es la Clamidia trachomatis. Por eso ya no se llama más, se llama uretritis y no se llama más gonorrea. O por ahí se la llama uretritis gonocóxica, que es la que antes se conocía como gonorrea, y la no gonocóxica, que es la producida por la clamidia. Estas, antes de empezar a hablar de las uretritis, dos o tres conceptos. Cuando nosotros hablamos de enfermedad de transmisión sexual, ya la palabra se lo está diciendo, ¿cómo se transmiten? A través de las relaciones. O sea, enfermedad de transmisión sexual, entonces ya saben la transmisión, a través de las relaciones. Si yo sé que se transmite a través de las relaciones, sé cómo lo puedo llegar a prevenir. ¿Y cómo lo prevengo? Con el uso de un método barrera como el preservativo. Entonces ya saben cuál es la transmisión y la prevención de toda la enfermedad de transmisión sexual. Cualquier enfermedad de transmisión sexual que le toque, se transmite por relaciones, se previene con el preservativo. Y en este caso, otra de las cosas que también tienen que ver, ¿sí? Que cuando esta enfermedad afecta, por ejemplo, a la uretra o en el caso de la sífilis, a los genitales, ¿sí? El tratamiento, siempre en la enfermedad de transmisión sexual,
va a ser tratamiento de pareja, no solo de una sola persona. Porque si una persona consulta, se trata, se cura, si su pareja, ¿sí? Porque si se transmite a través de la relación, entonces son dos. Si una se curó y la otra no, esta va a volver a contagiarla. Entonces, siempre tratamientos de pareja. ¿Sí? Y el problema es que por ahí siempre el que consulta hace el tratamiento y el que no consulta por ahí es más reacio a hacer el tratamiento. Lo importante es hacer el tratamiento para evitar. Y si no, el método Barrera siempre. Vamos con la uretritis. La uretritis entonces es producida. ¿Quién produce la uretritis? La uretritis está la uretritis gonocóxica, que es producida por la Neisseria gonorrea, y la uretritis no gonocóxica, que es producida por la clamidia trachomatis. ¿Cómo se transmite? A través de las relaciones. ¿Qué es lo que produce? Bueno, en el hombre va a afectar la uretra, y lo que va a producir en la uretra es una secreción purulenta. O sea, va a producir una infección en la uretra del hombre y va a secretar pus a través de la uretra. Por lo tanto, el que tiende a consultar es el hombre, en el caso de las uretritis gonocóxicas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hombre sale pus a través de la uretra, entonces le llama la atención, consulta. ¿Qué se hace? Se toma una muestra de esa secreción, se analiza en un laboratorio, se dice que es el gonococo y se hace un tratamiento como por ejemplo con la penicilina. En la mujer no tiende a producir esos síntomas. Yo ahora le voy a hacer como un cuadrito un dibujito para que se entienda. Si ustedes tienen el útero, las trompas, los ovarios, esto es el cuello del útero. Acá es donde se ubica el gonococo, ¿sí? En la mujer. Entonces, ¿qué tiende a producir el gonococo en la mujer? Inflamación, por lo tanto va a haber una inflamación y va a haber lo que es un aumento del flujo. Va a llevar a una leucorrea. ¿Sí? Pero no es tan expresivo como en el hombre. Por lo tanto, por ahí la mujer no tiende a consultar. Y si el hombre no consulta, menos. Pero ¿qué es lo que pasa? Este bichito de a poquito va yendo a la parte del aparato reproductor superior. Y lo que me puede generar es un absceso en la trompa, un absceso en el ovario, que se llaman abscesos tubo o túbulo ovárico. Y todo esto se llama, como se llama, enfermedad pélvica inflamatoria. Y en el caso del gonococo. Y si es el no gonococo, como la clamidia, lo que me va a producir son adherencias en las trompas. Por lo tanto, si esa persona que genera una adherencia en las trompas en la mujer, el espermatozoide cuando quiere ir a las trompas para unirse con el óvulo, no va a poder. Por lo tanto, puede llevar a una infertilidad secundaria. Entonces, la mujer no tiende a producir síntomas, pero las consecuencias son más graves. En el hombre tiende a producir síntomas. Entonces, el hombre consulta, pero el tratamiento en este caso tiene que ser de la pareja. ¿Cómo yo puedo detectarlo? Si yo tomo una muestra, cuando le hacen a la mujer un Papá Nicolau, una colposcopia, y toman una muestra del cuello del útero y lo mandan a analizar, o sea, como un raspado, como si rasparan la mano, escaman un par de células, es lo mismo que el PAP. Ahí pueden llegar a tener un diagnóstico, si quieren buscarlo. Y generalmente uno lo busca cuando cae por ahí una persona por una infertilidad secundaria y se hacen estudios de pareja, y uno de los estudios que se hace la mujer se busca el gonococo con la clamidia. Y hay un estudio que se llama histerosalpingografía, que es un medio de contraste para por ahí a veces liberar esas adherencias. ¿Pero a qué voy? No es que quiero que se hagan tanto lío con esto, pero sepan que produce esto. En el hombre la secreción purulenta, en la mujer una cervicitis, nada más, una inflamación del cuello del útero con flujo, pero después puede tener consecuencias más importantes. Por eso es importante detectarla. ¿Por qué? Porque fíjense cómo es el tratamiento. Si es una gonorrea, es penicilina, que es el gonococo. Si es la clamidia, es otro antibiótico que se llama doxiciclina. ¿Por cuánto? Por 7 días. Es un tratamiento antibiótico por 7 días. O sea, miren lo que podemos evitar. O sea, el tratamiento es sencillo. Por eso siempre esta enfermedad hay que tratar de buscarlas. ¿Con qué factores de riesgo? Y por ahí el factor de riesgo que si estuve con una pareja que no la conozco, que si por ahí tengo promiscuidad, que si por ahí es una pareja de riesgo con la que estuve, no me cuidé o no la conozco y demás. Bueno, son maneras para uno buscarlo si lo quiere buscar y por ahí quedarse tranquilo. Gonorrea. Entonces, ¿qué tengo que saber de la gonorrea? Son dos microorganismos que se van a ubicar en el hombre en el uretro y van a producir una secreción purulenta, y en la mujer en el cuello del útero inflamaciones por producir secundariamente abscesos
con el nombre que sería la EPI, y la infertilidad secundaria. ¿Mm? ¿Cómo se diagnostica? Tomando una muestra del hombro, tomando una muestra del cuello del útero en la mujer. ¿Cómo se trata? Con antibióticos. ¿Mm? Y después tenemos otras que es no sé si quieren preguntar algo de esta. Si no, tenemos la otra que es la sífilis. ¿Y la sífilis qué es? La sífilis es una enfermedad también de transmisión sexual producida por otra bacteria que se llama el Treponema pallidum, que lo que me va a producir es, pónganle que no tengo relación con una persona, la persona tiene sífilis, me la contagia. ¿Sí? ¿Cómo se contagia? A través de las relaciones. ¿Por qué? Porque está la lesión activa en los genitales. Yo lo que voy a hacer es, me va a salir una úlcera en los genitales externos. Puede salir la úlcera tanto en los genitales externos de la mujer, labios mayores, menores, o en el tema del glande a nivel del pene del hombre. Una úlcera es como un agujerito, ¿sí? Y va a estar transparente porque ahí se va a encontrar la bacteria. Por eso, al tener relaciones, es como se contagia, pues está la bacteria activa. ¿Qué característica tiene esta úlcera? Que no duele, es totalmente indolora. Y esto es lo peligroso. ¿Por qué? Porque al ser indolora y estar en una zona que no es una zona común, por ahí en la zona de los genitales, uno no tiende a consultar, ¿sí? Da pudor y demás y no consulta. ¿Y qué pasa? Tiende a curarse sola la úlcera. En 15, 20 días se cura, cicatriz y se cura. Entonces no duele, por lo tanto, si no me duele, al no haber pudor no consulto y después se me cura. Pasan un par de meses, ¿sí? O un año, y aparecen lo que es la sífilis secundaria, que son lesiones, ¿sí? Manchas, maculopápulas, o sea, manchas en todo el cuerpo y con ganglios inflamados. Tiende a durar también unas pocas semanas y tiende a desaparecer. Y después pasa un periodo más largo, de años, que si yo no trato puede aparecer una sífilis terciaria, y ahí vienen las complicaciones, porque la sífilis terciaria es la que me va a llevar falla cardíaca, falla neurológica, lesiones granulomatosas en todo el cuerpo y demás, y puede llegar hasta la muerte. ¿Cómo se diagnostica una sífilis? Con un estudio en sangre que se llama serología. Junto con el HIV, Chaga, hepatitis o exoplasmosis se puede pedir la sífilis. Se hace con una sola extracción de sangre. ¿Cómo lo trato? Con un antibiótico que es una sola dosis de una penicilina, una inyección de penicilina y nada más. O sea, fíjense que el tratamiento es sencillo. Volvemos a lo mismo, igual que la otra, lo tenemos que encontrar, porque las consecuencias pueden ser graves. Ahora, si yo lo trato, es sencillo. Por eso es importante tratar de detectarla a la sífilis. Hay un caso especial en la sífilis que es que puede producir abortos, puede producir amenaza de parto prematuro, pueden hacer niños prematuros. Por lo tanto, en una mujer embarazada se hace el espidido de la sífilis, porque si llega a estar positiva la sífilis en una mujer embarazada, se hace el tratamiento con esta penicilina y se evita que pueda tener complicaciones en el bebé, el recién nacido, o durante el embarazo. Por lo tanto, es importante para pedirla dentro de las 5 serologías que se piden en embarazo: Chagas, HIV, hepatitis, Chagas, HIV, hepatitis, BDRL, que sería la sífilis, y toxo. Cuando yo hago el diagnóstico, lo que pido es un estudio en serología que es la BDRL. Si esta me da a dar positivo, como no tiene buena sensibilidad y especificidad, se confirma con otro que se llama FTA-ABS. Se hacen 2 serologías, y ahí puede llegar al diagnóstico. Pero fíjense que son enfermedades que, si uno no las busca, es difícil detectarlas. Bueno, esta por ahí que se vea la úlcera. Si uno no lo trata, puede llegar a complicaciones importantes, y son de fácil tratamiento. Entonces lo importante es detectarla y tratarla. Tanto la uretritis como la sífilis. Yo ahora les voy a hacer un pequeño resumen de estos dos y ya pasamos a hablar de lo que es la vulvovaginitis, que es lo otro que nos queda. Bueno, entonces, acá habíamos hablado de la uretritis y habíamos hablado de la sífilis. Etiología, que es lo primero. La uretritis está la no gonocóxica, perdón, vamos a poner primero la gonocóxica, que es producida por el Neisseria gonorrea. Y la no gonocóxica,
que es producida por la clamidia trachomatis. ¿Sí? Clamidia trachomatis. Y la sífilis producida, que ustedes ya lo han visto, treponema pallidum. ¿Sí? Después tenemos, bueno, la transmisión a través de las relaciones. Después tenemos la clínica, que va a ser, van a tener en el hombre, dijimos la secreción uretral purulenta. Y en la mujer va a llegar una cervicitis, y si no se trata la cervicitis puede dar lo que es la epi y la infertilidad secundaria. La EPI es enfermedad pélvica inflamatoria, ¿sí? Y en la sífilis va a tener una sífilis primaria, que es el chancro, que sería la úlcera indolora. El secundario, que serían las máculas, pápulas y las adenopatías. El terciario, que va a ser la afectación a nivel del sistema nervioso central, a nivel cardíaco. Va a tener las gomas, que son las lesiones, así se llama la lesión granulomatosa. Granulomatosa. Y la congénita, que puede ser los abortos o los partos prematuros. Esa sería la clínica que va a tener. ¿Cómo lo diagnostico? Este es con una muestra de la secreción en el hombre y en la mujer una muestra del cervix. La muestra a nivel del cuello del útero. En la sífilis se hace la serología, que se hace la BRL. Si llega a dar positiva, se confirma con una FTA-ABC. Esta es la que confirma. ¿Sí? ¿Cómo lo trato? Si estoy hablando de la gonocóxica, con penicilina. Y si estoy hablando de la no gonocóxica, con doxiciclina. Y en el caso de la sífilis, ¿cómo se trata? Con una penicilina G-benzatínica. Bien. ¿Cómo lo prevengo? Acuérdense. Los preservativos. O sea, ahí más o menos tendrían el resumen de lo que son la uretritis y la sífilis, que es parte de lo que hemos hablado. ¿Esto quieren preguntar algo? Voy borrando. Bien. Y nos queda la última partecita de la clase, que será lo que son las vulvovaginitis. Yo lo explico y después le hago un cuadrito que igual ese cuadrito lo tienen re bien en el apunte, como está en el apunte. Vulvovaginitis, ¿qué es? Es inflamación de la vulva y la vagina. Bueno. Dentro de la inflamación, ¿sí? De la vulva y la vagina, esa inflamación es por una infección, inflamación. ¿Y esa inflamación qué me va a producir? Me va a producir un aumento en la consistencia y coloración, y cambio en la coloración del flujo. La mujer, depende del ciclo en donde se encuentre, va a tener diferentes producción de flujo. Más cantidad o menor producción de flujo, ¿sí? Que va a ser un flujo cristalino. Ahora, cuando este aumente en cantidad, eso depende de las hormonas. Ahora, cuando este aumente en cantidad o cambie en su coloración, puede ser producto de una infección. Dentro de la infección hay 3 microorganismos que pueden producir la infección en el nivel de la vagina en la mujer. La cándida, que es la misma, acuérdense, que es un hongo. La tricomona, que es un parásito, esta es la que es de transmisión sexual. Y la Gardnerella, que es una bacteria. La cándida generalmente tiende a producir un flujo blanco. ¿Sí? Acuérdense que la lesión típica del hongo como era blanca. Blanco como leche entrecortada.
¿sí? Que secretan a nivel de los genitales externos, de la vagina y de la vulva, y que va a quedar como un puntillado así blanquito y rojo, porque produce una inflamación, y eso produce picazón y ardor. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Tanto que esta como las otras, lo que yo puedo hacer es tomar una muestra del flujo y analizarlo, un cultivo de flujo. O si no, lo puedo mirar en el microscopio, en este caso, y ver que se vean las hifas del hongo. ¿Cómo lo trato? Con un antimicótico como el fluconazol, y también le voy a dar óvulos, como se dan en las tres, ¿sí? Porque el óvulo tiene antimicótico, antibacteriano, antiparasitario, reconstituyente de la piel, porque la piel al ser muy sensible se lastima, y va a tener un anestésico para que no duela, no pica ni arda la zona. Eso es lo que tienen todos los óvulos. Si es la tricomona va a producir un flujo, pero en este caso el flujo no es poco, sino es mucha cantidad abundante y de color verde, con feo olor. Eso es característico de la tricomona. Es un parásito que se transmite a través de las relaciones. ¿Sí? Por lo tanto, si tienen tricomona, no solo hay que hacer el tratamiento uno, sino el tratamiento de la pareja. Muchas veces también estas mismas infecciones pueden afectar a la uretra y producir infección urinaria. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Por ahí a ustedes les arde al orinar, pónganle a la mujer. Se hace un análisis de orina y ven en el análisis de orina que sale tricomona. Entonces, ¿qué pasa? En realidad no es que tenga una infección urinaria, tiene una infección vaginal que está afectando o irritando la uretra. Tienen que tratar la infección vaginal y de esa manera se van a mejorar. Y la Gardnerella también produce un flujo abundante de color gris y también de feo olor. Entonces es difícil a veces diferenciar estas dos. Entonces cuando uno sospecha que puede estar en una tricomona, lo que tiene que hacer es un cultivo de flujo. Cuando es una cándida, que es un hongo, por ahí directamente uno hace tratamiento. Pero cuando es que no detecto bien qué microorganismo puede hacer, tomo un cultivo de flujo, veo qué microorganismo y le hago tratamiento. Tanto la tricomona como la Gardnerella o el grupo GAM se tratan con metronidazol, o sea que el tratamiento es el mismo. Entonces, metronidazol más óvulos para estas o fluconazol más óvulos para el hongo. ¿Cómo se diagnostica todo? Con cultivo de flujo. Solamente esto es lo que necesito que sepan. Agregarle, acuérdense que tanto la cándida como la Gardnerella son microorganismos que pueden tener o producir una leucorrea en cualquier etapa de la vida de la mujer y son normales. La única que es de transmisión sexual es la tricomona, para que tengan en cuenta. Pero voy a hacer un pequeño cuadrito que es muy parecido, nada más un poco más resumido el que tienen en la carpeta, y con eso van a andar fenómeno. Entonces dijimos, la cándida, la tricomona y el grupo GAM, que la principal es la Gardnerella. Grupo GAM, van a verlo así como GAM, que es Gardnerella, Nerobios, Moviluncus y Mycoplasma, son los nombres de las cuatro. Pero la principal es la Gardnerella, si aprendan esa estamos bien. Etiología, bueno, la etiología es la que acabo de poner, perdón. Vamos a tener tipo de microorganismos, si quieren, que así se lo he puesto. Este es un hongo. Este es un parásito. Y este es una bacteria. El único que es de transmisión sexual, enfermedad de transmisión sexual, es el parásito. ¿Sí? Pues lo otro que les había puesto en el cuadro era la clínica. Dentro de la clínica, este va a producir, ¿qué dijimos? Un flujo blanco, escaso. Y produce prurito. O sea, pica. Todos generalmente tienden a producir prurito. Este es un flujo verde abundante. Este es un flujo gris abundante. Los dos tienen un feo olor. Después tenemos cómo lo diagnostico. A todos le podemos hacer lo mismo, que es un cultivo de flujo vaginal. ¿Y cómo lo trato? Todos se van a tratar con óvulos. Después, estos dos van a usar el metronidazol y este va a utilizar el fluconazol. O sea, para el tratamiento, óvulos más metronidazol o óvulos más fluconazol. ¿Sí?
Si es perdón. Bueno, estaba viendo lo de arriba. Todos se tratan con óvulos, ¿sí? Si es la cándida, es el óvulo más el fluconazol. Acuérdense que la cándida es un hongo, se trata con fluconazol. Y si es la tricomona y la gardnerella, se tratan con metronidazol. Este generalmente por 6 días los óvulos, y los otros, este generalmente por 7 días, y este una dosis, única dosis. Entonces acuérdense los 3 tipos de microorganismos, cuál es el de transmisión sexual que es la tricomona, y qué más hay que hacer acá, que le tendría que agregar. En el caso de la tricomona es el tratamiento de la pareja, que generalmente se trata también con metronidazol. Porque es el que es de transmisión sexual, los otros no. Entonces acuérdense de los 3 tipos de microorganismos, qué produce cada uno, qué tipo de flujo produce, todos se diagnostican igual, cómo se trata cada uno, y con eso ya tendrían todo. Con este cuadrito, realmente se pregunta cómo es el flujo, qué diagnóstico, tratamiento se hace. Con ese cuadrito estaríamos. Eso es todo lo que yo necesito que vean de todo lo que es. Acá tendríamos ya con esto, tendríamos todo el resumen de todas las unidades de microbiología resumidas. Por eso en pizarrón y demás, para que ya les queden, para poder estudiar para los parciales, para poder estudiar para el final más adelante. Que esa es la idea, por eso les quería dar todas las unidades, por eso por ahí nos demoramos un poco más con micro, pero pudimos ver todas las unidades. Bueno, ya la próxima clase hacemos el parcial y ya nos quedarían el resto de los días para buscar un día para hacer los recuperatorios para quienes tengan que recuperar. Ya me pondré de acuerdo, depende de quiénes sean. Pero la idea era poder terminar con todo el programa. De esta manera estuvo bueno de hacerlo a través de plataforma y demás, de Zoom y demás, porque cuando es presencial por ahí a veces no dan los tiempos. De esta manera podemos ver todos los temas, o sea que está bueno. Eso por lo menos lo bueno de tenerlo así. Consultas, dudas, preguntas, voy a parar la clase.